sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo. The fiat supremo, fiat supremo. Verdadero. Entremos de inmediato en este mi copia y pega, porque lo he hecho de manera especial precisamente para esta jornada de la iglesia. En fin, a través de esta gran solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El título que le he dado es precisamente este: Venga tu reino, el desarrollo del dogma y el cumplimiento del designio de Dios. Queridísimos, queridísimos hermanos y hermanas, hermanas, queridísimos hermanos, la iglesia celebra con inmensa alegría a los santos apóstoles, Pedro y Pablo, las dos grandes columnas sobre las cuales Cristo ha edificado y difundido su iglesia. Pedro es la roca sobre la cual el Señor ha podido edificar su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo es el apóstol de los gentiles. Ha sido enviado a anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero ¿por qué Cristo quiso la iglesia? Es su prolongación. ¿Por qué la quiso? La iglesia. ¿Cuál es la misión más profunda de la iglesia? ¿Cuál es la misión más profunda? ¿Por qué Jesucristo quiso la iglesia? ¿Y cuál es la misión más profunda de la iglesia? Custodiar fielmente el depósito de la fe recibido de los apóstoles y conducir a toda la humanidad hacia el cumplimiento del designio de Dios. El profeta Isaías, ya en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 46, versículo 10, dice que Dios conoce el final desde el principio, así que es un designio perfecto, el cumplimiento del plan de Dios, para que se realice plenamente. Este es el plan de Dios, esa oración que el mismo Jesús nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la oración fundamental también en el catecismo de la Iglesia Católica. La última parte de la oración está toda sobre el Padre Nuestro. Los grandes padres de la Iglesia, San Agustín, San Cipriano, todos los grandes padres de la Iglesia han hecho un comentario continuo sobre esta oración, porque este es el corazón de la Iglesia, es el corazón de la Iglesia. Esta oración es la única oración que Jesús nos dejó. Así que toda la misión de la Iglesia, desde San Pedro, desde Pedro hasta nuestros días, está contenida en esta invocación: preparar a los hombres para el encuentro con Cristo y para la plena manifestación de su señorío de Jesucristo. Sobre todas las cosas, Jesús es el Señor del cielo y de la tierra, el Alfa y la Omega, el Cordero de Dios, aquel que quita los pecados del mundo, aquel que ya ha divinizado al hombre. Él es todo, Jesucristo es todo, no hay nada que no sea Jesucristo. Por lo tanto, su manifestación sobre el señorío de todas las cosas. Todo ha sido hecho en vista de Él, y nada ha sido hecho si no es en vista de Jesucristo. Así que esta manifestación de su señorío sobre todas las cosas es precisamente lo que enseña San Vicente de Lerins en su célebre Comunitorio. Este fue uno de los primeros textos que utilicé ya en 2013, cuando presenté la Divina Onda también a los sacerdotes. Hice precisamente esto, fue recogido. Precisamente esto partió justamente de este punto fundamental de este santo, San Vicente de Lerins, en su célebre Comunitorio. Es necesario, dice San Vicente de Lerins, que crezcan y progresen la comprensión, la ciencia y la sabiduría, pero que permanezcan siempre iguales, la doctrina, su significado y su contenido. Esta es la gran ley del desarrollo del don.
Como un niño se convierte en hombre sin dejar de ser la misma persona. Yo de niño soy el que soy ahora, con los brazos más cortos, las piernas más pequeñas, la naricita más pequeña, pero sigo siendo yo. Entonces, así como un niño se convierte en hombre sin dejar de ser la misma persona, sin cambiar nada, ¿qué dirían ustedes si yo hubiera creciendo, tuviera 3 brazos, 4 pies, ya no sería el mismo? Así también la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, entra cada vez más profundamente en la misma verdad, entregada una vez y para siempre a los apóstoles. Escuchen cómo lo dice de manera maravillosa el Catecismo de la Iglesia Católica en este libro maravilloso. Esta es una fuente inagotable. El Catecismo de la Iglesia Católica es estupendo, es una herramienta maravillosa que nos dejaron San Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Es una herramienta estupenda, maravillosa, es algo profundo, grandioso. Escuchen lo que dice en el número 66. La economía cristiana, en cuanto a alianza nueva y definitiva, nunca pasará y no hay que esperar ninguna nueva revelación pública antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está cumplida, no está completamente explicitada. Le corresponderá a la fe cristiana captar gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Un ejemplo fácil y sencillo, niños, no se confundan, es facilísimo. ¿Saben qué significa esto que ha dicho? Mira, ahora lo que te tengo que leer está escrito justamente en esta hoja, así que tengo que leer esta hoja. Pero no veo sin gafas, no logro leer. Me he hecho viejo, ya no los estiro, me está fallando, sin la vida y la divinidad. Así pasa, no logro leer. Me pongo las gafas añaden algo a lo que está escrito. No. ¿Y qué hacen las gafas? Me permiten ver lo que está escrito, pero que yo no logro ver en profundidad. Entonces, a lo largo de los siglos, dice el número 67, ha habido revelaciones llamadas, entre comillas, privadas, porque en realidad no es un término apropiado, privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, estas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una determinada época histórica. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentido de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye un llamado auténtico de Cristo y de sus santos a la Iglesia. Qué maravilla, queridos, escuchen, es el día de la Iglesia. Debemos adentrarnos realmente en este misterio envidioso. La verdad no cambia, se ilumina, se despliega, se manifiesta cada vez más claramente. Esto vale también para esa gran invocación que cada día pronunciamos del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces la hemos rezado? ¿Cuántas veces? Pero alguna vez nos hemos preguntado qué significa realmente cada vez más en profundidad, dado que esta expresión es un pozo sin fondo, un pozo sin fondo. La Sagrada Escritura nos muestra desde el principio hasta el final un único y gran proyecto de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si ustedes van a ver los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, tienen los primeros capítulos del Génesis. El Apocalipsis te lleva de vuelta al Génesis. Porque todo eso había sido hecho perfecto. Al principio el hombre lo devastó con el pecado, pero Dios lo retoma y lo lleva al origen para hacerlo algo aún más maravilloso. Como dice San Agustín, esto resume toda la Sagrada Escritura. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La Sagrada Escritura nos muestra desde el principio hasta el final un único y gran proyecto de Dios. En el libro del Génesis, Dios crea al hombre para que viva en su comunión. Por esto fue creado el hombre, para que sea una sola cosa con Dios. Este es el propósito. Lo que Dios es por naturaleza, el hombre debía hacerlo por participación. Por eso le había dado su vida, la vida de la divina voluntad. Los profetas anuncian un tiempo en el que el desierto florecerá, el lobo habitará con el cordero. Las espadas serán transformadas en arados. No habrá más guerra, no habrá más muerte, no habrá más dolor,
toda la creación será renovada. Jesús inaugura el reino de Dios y nos enseña a orar continuamente por su plena venida. ¿Cómo comenzó la predicación de Jesús, así como la de Juan el Bautista, en la iglesia en la que me encuentro, y cómo empezó su precursor? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha llegado el reino de Dios finalmente y todo está cumplido. Solo debe manifestarse. Por eso recen por esto, dice Jesús. Así funda la iglesia. Funda la iglesia Jesús y le da el mandato de hacer que todos pidan este reino en la tierra. En el volumen 26 les hago dos pequeños pasajes. Escuchen lo que dice Jesús. Mi evangelio se puede pedir, se pueden llamar las vocales, las consonantes que haciendo de trompeteros saben tocar la trompeta. Ustedes haciendo de trompeteros como hacían Pedro, Pablo, como pregoneros, como trompeteros, llaman la atención de los pueblos para que esperen alguna lección más importante, que debían traerles un bien mayor que la misma redención. He aquí, ven que es un diseño armónico maravilloso, ven qué obra maestra. Es una maravilla. Escuchen lo que dice aún sobre esto en el mismo volumen 26 del otro pasaje. Por eso el germen del reino de mi voluntad fue creado por mí en el acto en que oraba, formando y recitando el Padre Nuestro. Nunca se me olvida, estas cosas las has escuchado tantas veces de ti. Aquí siento tu voz mientras escucho estas cosas. Y si lo enseñé a los apóstoles fue para que la iglesia al recitarlo pudiera regarlo y fecundar este germen. ¿Lo han escuchado? Y disponerse a modelar su vida según las disposiciones del fiat divino. San Pablo proclama que el designio eterno del Padre consiste en recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, Efesios 1:10. El Apocalipsis describe el triunfo definitivo de Cristo, la derrota del mal con la primera resurrección y por lo tanto la participación de los santos en su reino con los cielos nuevos y la tierra nueva. Es una sola historia, es un solo designio, es un solo reino. ¿Por qué todas estas divisiones? ¿Por qué nadie quiere copiar y pegar? Todos tienen genialidad, todos creen que van. Lo tenemos todo, tenemos un depósito maravilloso que puede ser amplificado e iluminado desde siempre. Cosas más maravillosas en una armonía, en una sinfonía estupenda como la del gran San Ireneo. Esta sinfonía se siente, pero esa semilla evangélica que les he hecho sentir custodiada por los apóstoles, luego se desarrolla. Aprendo de la tradición de la iglesia. Ustedes conocen los dos grandes pilares. El primer pilar, la Sagrada Escritura. El otro gran, enorme, maravilloso, divino pilar, la tradición de la iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica, esto es preciosísimo. El catecismo de la Iglesia Católica, el número 76, dice, escuchen, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se ha realizado de dos maneras, una escrita, lo saben, la otra manera, oralmente por los apóstoles, quienes en la predicación oral y en los ejemplos e instituciones transmitieron lo que habían recibido de la boca de la vida en común, de las obras de Cristo o lo que habían aprendido por sugerencia del Espíritu Santo. Y es aquí donde entra el meollo de la tradición. O sea, ¿entienden lo que significa? Esta es la tradición transmitida oralmente. Entonces, ¿quién estuvo más cerca de esta época? ¿Y quién estuvo más cerca que San Ireneo de León, doctor de la iglesia, discípulo directo de San Policarpo, quien fue oyente de Juan, de Pedro, de Pablo, de los apóstoles? Y esta es la certeza absoluta. En cambio, ahora se buscan falsas novedades. Todos quieren hacerse los sabios, nadie quiere copiar fielmente, nadie quiere adentrarse en esta maravilla que tenemos, este patrimonio de la iglesia, de donde se puede tomar a manos llenas en la verdad, en la transparencia. Este es el gran problema, ¿entienden? Esto crea divisiones, por eso justamente se le ha dado el título a San Ireneo, Doctor Unitatis, el doctor de la verdadera unidad, quien ama verdaderamente a la iglesia, no falsamente, no con apariencias falsas, quien ama verdaderamente a la iglesia, esa verdadera iglesia.
Y es aquí donde se eleva la gran figura de San Ireneo de León, este doctor de la iglesia, discípulo de San Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo representa uno de los testimonios más cercanos a la predicación apostólica. No se puede tomar a la ligera. Él lo dice. Miren que a mí me lo han contado los presbíteros que estaban con Juan, con los apóstoles. Cuando él habla de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, no inventa nada, explica lo que los apóstoles han transmitido. Cuando describe el tiempo del reino, este reino bendito, pedido en el Padre Nuestro, en el cual la creación recuperará su armonía y los justos participarán de la gloria de Cristo resucitado aquí en la tierra, aquí desarrolla la fe recibida. Miren que esto me lo han dicho a mí. Los discípulos. Miren que no es algo que yo haya tenido que profundizar, me lo han contado todo. Cuando enseña que la misma creación será liberada de la corrupción, él no introduce una novedad. Comenta San Pablo, por eso los primeros cristianos decían Maranatá, al final de cada hora, ven Señor Jesús, venga tu reino. Finalmente, hágase tu voluntad. Cuando afirma que Dios quiere restaurar la obra de sus manos, él retoma toda la historia de la salvación. Esta es la tradición viva de la iglesia, pero qué hermosa. Están enamorados de esta iglesia, de la verdadera iglesia, de esta mujer. Miren qué obra maestra, qué maravilla. Esta es la tradición viva de la iglesia. Es la misma semilla evangélica que crece. Lo he dicho. Yo que tengo 70 años, soy el mismo que cuando tenía un día de vida. Es más, incluso antes, desde el mismo momento de la concepción, todo es igual, es solo que ha crecido un poco más, madurado. Muchos siglos después de esto, ven qué armonía hay en la iglesia. Escuchen, el don de Jesús que hace su iglesia. A través de los escritos de Luisa se sitúan para quienes los acogen como una gracia sin precedentes dentro de este horizonte. Este es el horizonte. No como una nueva revelación que añade verdades al Evangelio, sino como una invitación a contemplar con mayor profundidad la soberanía de la voluntad de Dios, que la iglesia siempre ha rezado diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, y luego se interioriza. En estos escritos Jesús lo dice claramente, habla precisamente de Jesús. Pero ¿quién podía decirles cómo vivían Adán y Eva antes del pecado? Original, por eso les he dado estos escritos, ¿no? Solo yo podía decírselo. No hay nadie que pudiera decírselo. Escuchen. Siempre en un pasaje de Jesús a Luisa, hija mía, todas mis obras se dan la mano y este es el signo de que son obras mías, que una no se opone a la otra, es más, están unidas entre sí, tanto que se sostienen mutuamente. Y una lleva a la plenitud, al cumplimiento de la otra. ¿Por qué estas divisiones en la iglesia? Pero quizás porque no somos así. La verdad, porque tal vez todos queremos ser protagonistas, todos queremos tener novedades que anunciar, cosas que nunca se han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Díganme, cuando tenemos un patrimonio, una riqueza tan enorme, una belleza, un esplendor, una maravilla tan grande. Cuando Jesús, les leo este pasaje de marzo, del fragmento de marzo de 1932, cuando Jesús insiste en la necesidad de orar incesantemente para que finalmente llegue. Conviértanse, crean en el Evangelio porque ha llegado el reino de Dios. En San Mateo 24, en el versículo 14, ¿qué dice? Mientras tanto, es decir, mientras oigan hablar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos en un lugar o en otro, mientras tanto, justo ahora, esta noche, más que nunca, mientras tanto, ustedes anuncien el Evangelio del reino. Y cuando el Evangelio del reino llegue a todos, entonces se cumplirá. Se cumplirá. Entonces, ante todo, este Evangelio del reino que los primeros padres de la iglesia, los primeros cristianos anhelaban, deseaban ardientemente, se consumían de deseo. En realidad, es un hecho que ninguna persona llega a desear lo que no conoce, ni tampoco nadie se atreve a rezar por aquello que considera totalmente imposible. Nadie ama un don que desconoce.
Por eso el Señor dice que son necesarias 3 condiciones. Luego, este pasaje lo van a revisar ustedes porque tienen que resumirlo, si no los habría tenido aquí. Una noche entera, por mi culpa, los habría tenido aquí toda la noche. Hablando de esto, las 3 condiciones, rezar incesantemente, que es lo que yo hago ahora, queridos. Se hacen muchos anuncios incluso sobre estos escritos, pero ahora es tiempo de rezar, es tiempo de recogerse, de rezar de verdad con el corazón. Se puede añadir que es tiempo de la verdad. Hay que entender lo que hay en... Agochiara sabe lo que hay en la olla. Hay que saber qué hay en los corazones, de verdad, más allá de las apariencias. Se los he dicho, podemos estar juntos incluso 20 años, 30 años, rezar juntos, pero tú has desarrollado una vida y yo otra. Sobre la agochiara sabe lo que hay en la olla. Hay que saber lo que hay de verdad. Por eso Jesús dice que estas son las condiciones. Rezar incesantemente. Saber que este don puede ser recibido. Estos escritos vienen a hacernos saber esto. Vean que lo que anhelaban los padres es una realidad. Dios arde, quema de deseo de dar. De hecho, la tercera condición es creer que Dios realmente desea concederlo. Sí, Jesús arde, quema, anhela con deseo que sus hijos vuelvan a vivir con esta vida. No ve la hora. Esto es lo que hay que dar a conocer. Esto hay que anunciarlo hasta los confines del mundo y decir aquello que era el objeto de lo que predicaba Juan, San Pablo, lo que ya había dicho Jesús, lo que los profetas del Antiguo Testamento llamaban aquel día. Nosotros les anunciamos estas maravillas cada vez más inminentes, cada vez más cercanas. Es la misma pedagogía de la redención. Primero Dios prometió, el Mesías vendrá, Jesús. Luego lo dio a conocer. Finalmente el mundo podía acogerlo o rechazarlo. Así, todo auténtico desarrollo de la fe hace más luminosa una verdad ya presente, sin alterar su significado, como dice San Vicente de Lérins. Y entonces comprendemos toda la fuerza de la enseñanza de San Vicente de Lérins. No recogemos una planta diferente de la que sembraron los apóstoles, no. Recogemos el mismo trigo. Ahora alcanza una mayor maduración. Queridos, se los dije la otra noche, se los repito, esta noche, ahora Jesús, al contar la parábola del trigo y la cizaña, diría así. Yo le pregunté a Jesús, fui a ver, ¿tú no plantaste el trigo? Sí, hijo mío. ¿Y cómo es que está lleno de cizaña? Y Jesús dice, un enemigo la ha sembrado. Y entonces Jesús, ahora voy a arrancar toda la cizaña, como les había dicho a los discípulos. No, deben crecer. A mí me dijo, sí, ha llegado el momento. Ahora es el momento porque cada uno ha decidido. Ahora se puede arrancar, se debe arrancar. Quien quiera hacer trigo será trigo, quien quiera hacer cizaña será cizaña. Ha llegado el tiempo y es este. Cada decisión tomada en el corazón debe salir a la luz. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Así que recojamos juntos la escritura y la semilla. La tradición custodia su crecimiento. La reflexión de la Iglesia, el magisterio, profundiza continuamente su riqueza. ¿Cómo les he leído? Los números del catecismo de la Iglesia Católica, así, sin cambiar mínimamente el depósito de la fe, la Iglesia comprende cada vez mejor la inmensidad del proyecto de Dios, cada vez más profundamente, cada vez más visceralmente. Por eso, no debemos perseguir novedades. ¿Qué novedades? Debemos entrar cada vez más profundamente en la única verdad. Esto nos hace un solo corazón y un solo espíritu. Por eso San Ireneo fue justamente el Espíritu Santo quiso que fuera así. ¿Se imaginan que esto se haya hecho? Doctor de la Iglesia en 2022, el 21 de enero, con el título de Doctor de la Unidad. El reino que invocamos en el Padre Nuestro no es una fantasía, es la meta hacia la cual camina toda la historia de la salvación. Esto lo dice de manera extensa San Ireneo. Es la culminación de la obra iniciada en la creación, es el fruto de la redención, es la acción del Espíritu Santo que conduce a la Iglesia hacia la plena manifestación del señorío de Cristo.
Y es por eso que cada día seguimos rezando con fe, eso que yo hago únicamente, eso que enseño ya continuamente. Padre nuestro, venga tu reino, Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esto no es solo una oración, es el programa de la historia. Es la esperanza de la iglesia, es la espera de los apóstoles, es la fe de los padres, es el deseo que debe arder en nuestros corazones hasta el día de la manifestación gloriosa del Señor. Por eso Jesús, precisamente ahora, se ha retirado, piensen, durante casi 82 años, 81 años, casi 82. Una mujer que estuvo postrada en cama durante 62 años, 19 de ellos en una cama improvisada. Él sabía hablarle de este proyecto para profundizarlo, para hacerlo llegar hasta nosotros. Pero qué alegría, qué felicidad, todos en una armonía, una sinfonía de iglesia maravillosa. Escuchen, queridos, aquí está entonces nuestra responsabilidad. Si este es el designio de Dios, y lo es, revelado por las Sagradas Escrituras, custodiado por la Sagrada Tradición y continuamente profundizado en la vida de la Iglesia, también gracias a este don excepcional del libro del cielo, entonces comprendemos cuál es hoy nuestra misión. Pablo y Pedro cumplieron con su misión y nosotros tenemos la nuestra. La Iglesia no existe solo para conservar un recuerdo del pasado. La Iglesia no es un museo, no es solo un recuerdo del pasado. La iglesia vive para preparar el futuro de Dios. El perfume es el futuro de Dios. La iglesia vive para preparar el futuro de Dios. Esta fue instituida por Cristo para anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, santificar a los hombres con los sacramentos y alimentar en cada corazón la espera del cumplimiento del reino. El Vaticano de la Iglesia Católica número 375, lo veo yo, la venida de Jesús es inminente, inminente, ya se los he dicho otras veces, estoy aquí para recordárselos, como se dice en Nápoles, inminente, aquí está llegando, eso es, en cualquier momento puede llegar, inminente, es inminente esta venida. Así eran los cristianos, siempre tienen este anhelo de inminencia. Por eso concluimos la sección de Maranatha Vieni, Señor Jesús. Esta invocación del reino no es una simple fórmula litúrgica. Es el grito de la esposa que espera al esposo. Es el deseo del Espíritu Santo que actúa en la iglesia. Es la esperanza que recorre toda la Sagrada Escritura. Por eso hoy más que nunca estamos llamados a dar a conocer la belleza del reino de Dios, a vivir desde ahora bajo el señorío de Cristo, a dejarnos transformar por su voluntad, a orar sin cansarnos para que se haga su voluntad así en la tierra. Cada santo, cada mártir, cada confesor de la fe, cada alma enamorada de Cristo ha apresurado este día con su propia santidad. Por eso se le había preguntado, ¿me amas tú? ¿Me amas tú? Cada acto de caridad, cada vaso de agua, cada acto de caridad, cada Eucaristía celebrada, ni hablar, cada conversión, cada oración, cada sacrificio ofrecido en la vida de la divinidad, ofrecido en el amor que contribuye misteriosamente a preparar la manifestación plena del reino de Dios en la tierra. Nosotros, queridos, no somos espectadores de la historia de la salvación, somos colaboradores. Dios nos ha querido como colaboradores. Estos de aquí, ¿cómo se llaman? Andurium, ¿cómo se llaman estas flores? Se llaman así. Estas no las encuentras en el campo, no existen. Porque Dios podía hacerlas, ¿no? ¿Qué quiso? Que estas flores fueran hechas junto con Él y con nosotros. Quiere al hombre como socio, colaborador, así también para este reino, colaboradores. Por eso el Señor nos llama a ser centinelas del alba, heraldos de la esperanza, no en la tristeza, no en la patria, heraldos de la esperanza, anunciadores del reino que viene. Y cuando esta misión confiada a la iglesia haya alcanzado su cumplimiento, según el designio del Padre, será el mismo Cristo quien manifestará su señorío sobre todas las cosas, llevando a cumplimiento aquello que esperamos en la fe. Entonces se realizará definitivamente la palabra del apóstol, el gran San Pablo. Es necesario que Él reine, 1 Corintios 15:25, y aún Dios será todo en todos. Eso era el proyecto original, siempre. San Pablo, 1 Corintios 15:28. Hermanos, hermanas, no perdamos tiempo, porque
Como ven, debemos apresurarlo todo en esta humanidad. No perdamos tiempo, vivamos en el tiempo de la espera activa. Demos a conocer el reino con la vida, no con palabras, no con los me gusta, no con apostolados para aparentar, no con la vida, con la vida. Amemos el reino, oremos por el reino, preparemos el reino porque el mundo espera, quizás incluso sin saberlo, es más, seguramente sin saberlo. Justo eso que cada día pedimos al Padre, eso es lo que espera el mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Y concluyo, queridos, ahora con este pasaje maravilloso. Escuchen que le resume todo esta estupenda armonía de la iglesia. Es un pasaje del 3 de octubre de 1928. Escuchen. Hija mía, si Roma tiene el primado de mi iglesia, escucha. Se lo debe a Jerusalén. Qué diseño maravilloso, viviendo realmente llenos de alegría, de entusiasmo y de certeza por toda una maravillosa concatenación. Si Roma tiene el primado de mi iglesia, yo no necesito ver nada, basta con amar todo esto. Se lo debe a Jerusalén, porque el principio de la redención fue precisamente en Jerusalén, de esa patria. Elegí de la pequeña ciudad de Nazaret a mi madre virgen. Yo nací en la pequeña ciudad de Belén. Todos los apóstoles fueron de esa patria, y aunque esta ingrata no quiso reconocer ni aceptó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen y el principio de las primeras personas que recibieron ese bien fueron de esta ciudad. Los primeros anunciadores del Evangelio, aquellos que fundaron Roma el 14º, fueron mis apóstoles, todos de Jerusalén, es decir, de esta patria. Ahora, escuchen, queridos, esto es una profecía, no pierdan lo que está sucediendo. Que el hombre pronto verán estos muñecos, cómo caerá sobre él. Piensen en esto, ustedes están en esto. Ahora habrá una excavación. Vean qué sinfonía maravillosa. Si Jerusalén dio la vida de la religión y por lo tanto de la redención a Roma, Pedro y Pablo, Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad. Pero qué maravilla, ¿eh? Qué obra maestra. Y esto es tan cierto que, así como elegí a una virgen de la pequeña ciudad de Nazaret para la redención, así he elegido a otra virgen en una pequeña ciudad de Italia, perteneciente a Roma, a quien se le ha confiado la misión del reino del fiat divino que debiéndose dar a conocer en Roma. Así como en Jerusalén se conoció mi venida a la tierra, Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén por el gran bien recibido de ellos. Pero escuchen qué maravilla, ¿eh? Vean el corazón de la alegría, escuchen qué diseño maravilloso ha dicho. Es decir, de la redención, al dar a conocer el reino de mi voluntad. Y entonces Jerusalén se retractará de su ingratitud y abrazará la vida de la religión que dio a Roma. Aquí deberían ir a ver la carta a los romanos, donde San Pablo habla de esto. Capítulos realmente únicos sobre esta conversión de Israel. Vendrá a través de esto. Y reconociendo, y recibirá de Roma la vida y el gran don del reino de lo divino, voluntad. Y no solo Jerusalén, sino todas las demás naciones. Recibirán de Roma el gran don del reino de mi Hijo. Los primeros anunciadores de esto, puedes ser un anunciador de esto, olvida el apostolado, debes vivir una oración con el corazón, debes hacer que se convierta en carne de tu carne, vida de tu vida. Los primeros anunciadores de esto, su evangelio, todo lleno de paz, de felicidad y de restauración de la creación del hombre. Y no solo mis manifestaciones traerán santidad, alegría, paz y felicidad, sino que toda la creación, compitiendo con ellas, liberará de cada cosa creada toda la felicidad que contiene y la derramará sobre las criaturas. Ya no tendrás miedo de los terremotos, no, las cerezas caerán sobre tu frente y te llenarán de felicidad, ¿entiendes? Toda la creación te transmitirá felicidad en cualquier cosa. Mientras vas a recoger las cerezas, aquellas que caen sobre tu frente, te cuentan que te amo, te bendigo, te he hecho como un prodigio. Liberaré cada cosa creada y cada felicidad que contiene la derramará sobre las criaturas. Porque nosotros, al crear al hombre, pusimos en su ser todos los gérmenes de la felicidad que cada cosa creada poseía.
De hecho, escuchen, disponiendo el interior del hombre como un terreno en el que contenía todos los gérmenes de felicidad, tanto que tenía en sí todos los gustos para saborear y recibir en sí todas las felicidades de las cosas creadas. Si el hombre no poseyera estos gérmenes, le faltarían el gusto, el olfato, para poder disfrutar de lo que Dios había puesto fuera de él en toda la creación. Ahora, el hombre al pecar son los golpes finales que destruyen todo este maravilloso diseño. Escuchen 3 líneas y todo terminó. Ahora, al pecar, el hombre enfermó todos esos gérmenes de felicidad que Dios al crearlo le había infundido. Por eso perdió el gusto de poder disfrutar de todas las felicidades que existen en las creaciones. Sucedió como a un pobre enfermo que no disfruta de todos los sabores que hay en los alimentos. Es más, siente el peso, el mismo alimento se convierte en dolor, se lleva todas las náuseas, no porque disfrute, sino para no morir. En cambio, una persona santa, una persona sana, siente sabor, fuerza, calor, porque su estómago tiene la fuerza de asimilar los bienes que hay en los alimentos y los disfruta. Así le sucedió al hombre con el pecado. Busca en vano los gérmenes, la misma fuerza para poder saborear todas las felicidades que hay en la creación. Y muchas veces se convierten en dolor. Ahora, con el regreso del hombre a mi fiat divino, he aquí el anuncio que debemos dar como iglesia a toda la humanidad, que anda buscando cosas nuevas. Todo está dado, todo está donado a la iglesia. Llevemos este anuncio, hagámoslo conocer. Ahora, con el regreso del hombre a mi fiat, los gérmenes adquirirán la santidad, la salud y adquirirá la fuerza de asimilar y disfrutar todas las felicidades que existen en el orden de la creación. Así que para él se formará una competencia de felicidad, todo le sonreirá y regresará el hombre feliz como Dios lo había creado. He aquí el anuncio que debemos llevar a toda la humanidad. El hombre volverá a ser feliz como Dios lo había creado. Todo esto es inminente. Sean alabados Jesús. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo. The fiat supremo. Fiat supremo. Verdad.